Llori se ha quedado sola. El oficialismo le soltó la mano y resulta que ahora también respalda la conformación de una comisión de evaluación. Sin embargo, hay algunas dudas alrededor de la legalidad de lo que se pretende hacer, ya que no hay disposición en la ley orgánica de la función legislativa que faculte la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc para evaluar. Sobre los pormenores de esta extendida crisis legislativa vamos a dialogar con Esteban Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio en alianza con el Partido Social Cristiano, coordinador de la bancada del PCC y aliados. Esteban, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenín. ¿Cuál es el fundamento legal de esta comisión ad hoc para evaluar? Y se lo pregunto porque el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de conformar comisiones pluripartidistas para destituir, no para evaluar a nadie. El fundamento legal es el artículo 18 en conexión con el artículo 166, en donde evidentemente hay que conformar una comisión que no puede tomar una decisión fatal en una sola resolución. Por eso es que se le ha llamado evaluación, porque hay que generar un proceso de denuncias, de contestación a las denuncias, finalmente un informe que presentará esta comisión al Pleno y será el Pleno el que tome la decisión. Pero es el mecanismo que se pensó precisamente cuando existía un vacío respecto de la cesación de cargos en la Asamblea. Acuérdese usted del caso del expresidente José Serrano, que fue cesado y en ese momento no había una normativa. Con la reforma se incluyó la necesidad de que se cree la comisión en conexión con el 166, que establece básicamente cómo se procesa una denuncia en el caso, por ejemplo, del Comité de Ética, para que se dé todo esto. No existe una figura en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para, en una sola resolución, cesar a una autoridad, algo que yo creo sería saludable, porque es algo que pasa en la mayoría de parlamentos cuando quien preside un parlamento pierde la confianza de los legisladores, como sin duda ha sucedido ya en este caso en Ecuador. Dejemos claras las cosas. Ustedes lo que quieren es que Llori ya no sea presidenta de la Asamblea. Bueno, y a este momento hay un rechazo a la gestión de la presidenta, lo que ha pasado ayer presentando una acción de medida cautelar para que la justicia tenga injerencia en el poder legislativo, sin duda no tiene ya nombre alguno, son las patadas de ahogados que han hecho todos cuando han tenido que ser de alguna manera sancionados por el Pleno. Así que yo creo que lo saludable sería, si no hay un paso al costado, que hubiera sido lo lógico, evidentemente seguir con el procedimiento legislativo y avanzar hasta donde se tenga que avanzar, que evidentemente una de las consecuencias de la comisión puede ser la cesación de los cargos de quienes conforman la presidencia de la Asamblea y el CAL. ¿Y qué pasa si es que se va Guadalupe Llori? Jaime Nebot señalaba lo siguiente. La señora Llori, a quien respeto en lo personal, tiene todo el derecho del mundo de ser aliada del gobierno. Lo que no tiene es ningún derecho para violar procedimientos y para violar la ley en el ejercicio de su cargo. Es que el correísmo quiere nombrar a un correísta, es que el socialcristianismo quiere nombrar a un socialista. Mentira, la ley es muy clara. Si la señora Llori es investigada y cae, ¿quién sube? De acuerdo con la ley, el señor Saquicela, por el resto del periodo. El señor Saquicela es un aliado del gobierno. Esto se dijo hace 2 semanas. Hoy, ¿se va Llori y efectivamente sube Saquicela o han cambiado quizás de opinión? No, la ley es muy clara. En caso de que haya un vacío de la presidencia, evidentemente es el primer vicepresidente quien tiene que asumir ese papel, salvo que también el primer vicepresidente sea cesado por esta comisión en virtud de una denuncia presentada, demostrada, que al final se ayude a que el Pleno tome una decisión. Pero si no hay eso, el señor Saquicela es quien tiene que asumir la presidencia de la Asamblea, en caso, por ejemplo, de una renuncia o en caso de que esta comisión lo cese. La ley es muy clara y ya no hay vacíos como la otra vez. ¿Y qué cambia? ¿Cuáles son los beneficios que va a obtener el país con todo esto? ¿Va a servir de algo la crisis o se trata simplemente de un ejercicio de gatopardismo donde se dice que cambia todo, pero es para que todo siga igual? Lo que si un cambio se da con estos actos en la Asamblea Nacional, tiene que servir para bien de la Asamblea, para bien de los ecuatorianos, para tener un mejor liderazgo, para que haya una verdadera defensa de los intereses de los ecuatorianos, para que no haya entreguismo de absolutamente nadie a cualquier institución del Estado. Eso fue lo que dinamitó precisamente una especie de paz que había en la Asamblea hace algunos meses. Pero el entreguismo de la presidencia de la Asamblea a ciertas instituciones del Estado sin duda dejó un mal sabor, especialmente cuando en los temas tributarios hay una mayoría que decía, señor, deróguese los impuestos, y por otro lado
unas decisiones en el CAL que iban en contra de todo eso. Así que el cambio tiene que ser para mejor, que signifique independencia, que signifique liderazgo y que signifique sobre todo subir, ojalá, de esos malos números de popularidad y de credibilidad que tiene la Asamblea para mejor. Ahora, ¿les sorprende a ustedes que el oficialismo de repente se una a la posición de conformar esta comisión de evaluación, esta comisión ad hoc? Yo siempre esperé que haya una solución institucional a este problema. Cuando esto empezó hace más de 6 semanas, evidentemente se creía que era un tema meramente político, pero el tiempo nos ha dado la razón. El liderazgo en la Asamblea es insostenible, insostenible. Lo que han hecho ayer, utilizando al procurador de la Asamblea Nacional como abogado privado para una medida cautelar, sin duda es lo que ya colma el vaso de todos. Así que enhorabuena, que se sumen todos quienes se quieran sumar para que haya una salida institucional a un problema institucional de la Asamblea, para que la Asamblea se autodepure, la Asamblea mejore y, como le digo, pueda hacerle útil a los ecuatorianos. A los ecuatorianos no les sirve una Asamblea inútil, una Asamblea que está entrampada en problemas, en suspensiones, en abandonos de sesiones, porque si el día de hoy, déjeme decirle una cosa, se vuelve a suspender la sesión, ya no será una suspensión, será un abandono del cargo de la presidenta y tendrá el vicepresidente que entrar a actuar y llevar a cabo la sesión. No vamos a permitir ya más suspensiones y más exabruptos, violentos además, para que el Pleno no decida y no haga su trabajo. Ahora, desde la bancada del Acuerdo Nacional, desde el oficialismo, se sostiene que sí a la comisión, pero con un integrante de cada bancada, y ahí nuevamente ustedes y UNES la pierden, porque los rebeldes de Pachacutic, que están con ustedes, pues con la nueva mayoría, no tendría representación en esa comisión y serían 2 contra 3, y hasta allí les llegaría el intento. La construcción de la comisión todavía está por verse. Lo fundamental pero sería lo lógico que tenga un integrante de cada bancada, ¿no? Esa ha sido la propuesta del oficialismo, habrá que analizarla, habrá que ver qué decisión también se toma en el Pleno. Primero tiene que pasar el cambio del orden del día y luego hay una segunda votación con la resolución en donde deberían además agregarse ya los nombres de quienes van a integrar esa comisión. Yo creo que hay que estar abiertos a todas las propuestas y qué mejor que haya una salida institucional y que finalmente se entienda que esto no significa un quítate tú para ponerme yo, sino mejoremos y mejoremos para bien, con personas que sepan liderar a la función más complicada de todas, porque en este escenario político, en una asamblea donde nadie tiene mayorías y hay al menos 5 bancadas conocidas, es importante que haya un manejo exquisito de esa función tan complicada. Y se ha demostrado ya que bajo el liderazgo de la presidenta Yori, esto no va más, no hay respaldo. Y le digo otra cosa, si hoy se vuelve a suspender y quizás no continúa la sesión, yo sí le aseguro, habrán los 92 votos para una autoconvocatoria, porque la mayoría de legisladores están interesados ya en salir de esta crisis y continuar con el trabajo que les importa a los ecuatorianos en leyes de seguridad, en leyes de corrupción, en leyes de economía y en leyes también por el trabajo de los ecuatorianos. Ojalá los tengan, porque lo que hemos visto hasta ahora es que no existe esa voluntad de trabajar en esos temas y por eso es que no han logrado conseguir los más de 90 votos que requieren para una autoconvocatoria. Ahora, con la salida de Yori, ¿se darán por bien servidos o apuntan también al CAL, en donde el Partido Social Cristiano desde hace tiempo reclama que debería tener un puesto, una silla, o también van a ir por una reconfiguración de las comisiones legislativas y después, junto al correísmo, por el juicio político a los integrantes que les resultan incómodos del Consejo de Participación Ciudadana para tener el control de los concursos que allí se desarrollan? ¿Ese es el plan completo? La conformación de la comisión necesariamente busca una evaluación de todos los miembros del CAL y por eso hemos rechazado ciertas propuestas de que solo se evalúe a la presidenta. Tiene que estar abierta la posibilidad para que todos sean evaluados, siempre y cuando, por supuesto, se cumpla con el 166, presentando las denuncias respectivas y permitiendo el derecho a la defensa de las personas denunciadas. No se abre como tal, per se, una evaluación a las comisiones, a pesar de que hay comisiones que están haciendo un muy mal trabajo y comisiones que están haciendo un buen trabajo. Pero lo que esperamos aquí simplemente es que haya una reconfiguración positiva para la Asamblea que le permita aguantar hasta el próximo año, en donde ya habrá una renovación natural de autoridades según lo que establece la ley. Esteban Torres, coordinador de la bancada, Partido Social Cristiano y Aliados. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias también, estimado Lenín.